Más autores de este estudio y también observadores independientes de estas mismas cifras, con los que vamos a conversar cómo financiamos este número, si es posible y todo. Dio la bienvenida al siguiente panel. Está Sebastián Claro, economista de la Universidad de los Andes y ex vicepresidente del Banco Central. Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ministro de Hacienda, exministro de Hacienda. Está Andrea Bentancor, académica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Y Guillermo Larraín, académico de la FEN de la Universidad de Chile, ex superintendente, ex presidente del Banco Estado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, aquí son 3 autores y un comentarista independiente, porque la idea es preguntarle un poco de hacer sentido de estas cifras, ¿no es cierto? ¿Realmente el Estado chileno tendrá no solamente la plata, pienso yo, la capacidad de hacer esta tremenda inversión? ¿Quién quiere partir con esa pequeña pregunta? ¿Sebastián o Guillermo? A mí me gustaría plantear algo que quizás puede ser polémico, pero es que hay, en la sociedad chilena, creo yo, hoy día, hay un cierto consenso en algunas cosas básicas. Por ejemplo, todo el mundo hoy día dice a favor de un Estado social y democrático de derecho, como que eso pareciera que no es problemático. Entonces, la pregunta más bien es que si a través de esta Constitución que se nos propone ahora, o de alguna alternativa, vamos a llegar a algo distinto. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es que vamos a tener que crear condiciones para que eso sea posible, porque a lo mejor no va a ser 8,9 como se dice en el escenario base. En este caso, quizás será menos si es que hay un camino alternativo, pero va a ser cifras significativas de todas formas, porque como decía Claudia recién, estamos hablando de un monto que no es muy distinto de otro. Ahora, vamos a tener que hacerlo. Eso tiene ciertos requerimientos, ciertamente administrativos. Yo creo que la reforma del Estado es esencial para poder hacer que el Estado funcione bien. Necesitamos una reforma política que le dé gobernabilidad a todo el proceso y necesitamos reconciliar a este país con la capacidad de crecer. Y eso yo creo que es una labor que es esencial para que este proyecto o uno alternativo, si es que llegara a verlo en el futuro, vean la luz y podamos sacar al país de la situación crítica en que está. ¿Qué te pareció la cifra, Sebastián Claro? Yo, bueno, primero agradecer la invitación a comentar un poco ciertas conclusiones y felicitar a los autores porque la verdad es que, como se mencionó en el panel anterior, es difícil hacer estos números, hay mucha incertidumbre partiendo por interpretar la letra de la propuesta constitucional. Entonces creo que es un esfuerzo muy interesante. Yo sería un poco menos tímido en la calificación de que esto es grande. Yo creo que esto es muy significativo. Y quiero usar 2 elementos para justificar ese resultado. Lo primero es que nosotros estamos acostumbrados a compararnos con la OECD. Entonces la pregunta es, si Chile hoy día recauda 20 puntos del PIB para financiar el gasto fiscal, y esto significa subir aproximadamente, en promedio, en los distintos escenarios, 10 puntos más. Bueno, ¿qué países del mundo hoy día recaudan cerca de 30% del PIB? Y la respuesta son, de acuerdo a cifras de la OECD, básicamente 4. Italia, Bélgica, Finlandia y Nueva Zelanda. ¿Ya? Bueno, esos 4 países en promedio, porque no son idénticos entre sí, son aproximadamente 2,8 veces más ricos que Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Chile aumente su gasto fiscal en 10 puntos siendo tanto más pobre que estos países? ¿Ya? La alternativa, creo yo, a propósito del punto de Guillermo, es decir, bueno, ¿cuánto tendríamos que crecer nosotros en los próximos 10 años para tener el mismo nivel de gasto sobre PIB, pero tener un nivel de ingreso equivalente? Y la respuesta es 11% por año, cosa que es totalmente imposible. Retrasemos entonces a 20 años el periodo de convergencia. ¿Cuánto tendríamos que crecer por año para tener el mismo nivel de gasto que estos países, pero también el mismo nivel de ingreso? ¿Ya? Y la respuesta es 5,5%. Estamos en otro orden de magnitud. Entonces, Ahora, también yo pienso, esos países, las personas de esos países pagan más impuestos que nosotros. ¿Tendríamos que pagar más impuestos? Bueno, lo que estamos hablando es, una manera de financiar esto es subiendo 10 puntos la carga del PIB. Todo el punto que yo quiero hacer es que en el muy corto plazo, con las tasas de crecimiento que tiene Chile hoy día del 2,5%, se descuadra totalmente el nivel de carga tributaria con el nivel de ingresos del país. Andrea, ¿cómo se financia? Porque estamos hablando de pagar impuestos.
Creo que tiene, o sea, efectivamente esto va con una reestructura tributaria, pero en una visión un poco más amplia de lo que se está hablando, por ejemplo, en esta reforma. En algún momento vas a tener que ampliar la base e ir un poco más abajo. ¿A qué te refieres con eso? Para que no entendamos todas las casas. Personas que hoy día están eximidas, debajo de 700.000. O sea, a los sectores de Chile que no pagan impuestos, claramente para tener la cobertura de estos derechos sociales financiados, hay que pagar más impuestos. Ya. Pero eso es una manera. La otra, como bueno, para reafirmar un poco lo que estamos hablando, es un Estado más efectivo, más eficiente, con mejor músculo, y la otra, efectivamente, crecimiento. De hecho, si tú te fijas en la metodología, bueno, voy a tratar de decirlo brevemente, en algunos casos se hace por comparación con otros países y en algunos casos es un precio por cantidad. Y hay algunos de estos derechos que están vinculados a pobreza. Por ejemplo, el derecho a una alimentación, el derecho a consumo mínimo energético, hay conectividad en que se prevé un subsidio a personas que no lo pueden pagar. Un país más rico puede empezar a retraerse de esos subsidios a la pobreza, a la alimentación. Entonces, hay que crecer para sacar a las personas de la pobreza, de la vulnerabilidad y no tener tanto programa social para pobreza, sino para entregar derechos sociales de buena calidad, que es a lo que apuntaba Guillermo. Ahora me gustaría decirte una cosita chiquitita. Yo creo que este trabajo es bien relevante y si uno mira el centro, hay una lógica del apellido reformar. Y como decía un poco Rodrigo Vergara, esto en cualquiera de los escenarios es útil. Y ojalá fuese útil para pensar de verdad la gradualidad. La gradualidad en cuanto a factibilidad del Estado, los equipos que van a tener que implementar todo esto y de los recursos fiscales que hay para llevarlo adelante. Y en ese sentido, los capítulos, los transitorios son muy exigentes. Bueno, uno que tuvo que llevar muchas cosas a cabo con la billetera fiscal es Rodrigo Valdés. Rodrigo. Porque yo agregaría una dimensión que ha salido, que es esto de la gradualidad. Yo creo que es muy importante, sea esta Constitución o otra que hagamos, yo creo que ya estamos lanzados a tener esta u otra, y que van a ser caras. Creo que es muy importante moverse con seguridad en tener el financiamiento y después gastar, no hacerlo demasiado rápido. Si uno ve experiencias de otros países, hay países que subieron, y esto aquí un poco contestando a Sebastián, pero hay países que lo han logrado. España el año 78 con su nueva Constitución, Colombia el año 91, 10 años después habían subido su carga tributaria, su gasto bastante, pero lo hicieron gradual. Hay países como por ejemplo Sudáfrica y también Venezuela, que en realidad no movieron la aguja. Hicieron su Constitución, prometieron el oro y el moro y el gasto a PIB siguió igual 10 años después. Y hay países intermedios que, como Ecuador, como Bolivia, que subieron mucho el gasto y después lo tuvieron que retraer. Yo creo que la clave es copiar esta paciencia que hay que tener de los países que le ha ido mejor con esto. Y el caso español es bien interesante. Lo que pasa es que la Constitución, como dice Andrea, pone plazos, por ejemplo, bueno, en varias... Para iniciar, por ejemplo, 2 años para que el presidente envíe el proyecto de ley, 2 años para que se apruebe. Y nuestro costeo es lo que llamamos los economistas, que nos sirve mucho, estado estacionario llamamos, que es como el largo plazo. ¿Ya? Pero cuánto nos demoramos a largo plazo es algo que tenemos que discutir. No se trata de no llegar nunca. La presidenta Bachelet alguna vez dijo, me hablan tanto de gradualidad que no vamos a llegar nunca. Pero tiene razón, no puede ser al infinito. Pero irse muy rápido también tiene costos en varias dimensiones, en desorden macroeconómico, lo hemos visto en la región, y también en no poder sostener esto en el tiempo, que sería muy malo, partir algo y después tener que echarlo para atrás. Guillermo. Para poder acelerar la gradualidad, hay gente que quiere que la gradualidad sea lo más corta posible. Para eso vamos a tener que mandar leyes. Las leyes se van a discutir en un congreso y yo creo que poner sobre la mesa el problema de la polarización que tenemos hoy día en Chile y la necesidad de llegar a acuerdos. Porque con el grado de polarización que hay hoy día en el Congreso, lo más probable es que sea muy difícil avanzar rápido, por más que uno quiera, por más que estén hechas las promesas de derechos sociales, si es que continúa esta polarización, a mí me parece que va a ser muy difícil rápidamente sacar las leyes que van a habilitar toda esta cuestión. Entonces, me parece esencial que pronto, independiente por cuál de los dos caminos finalmente el país transite, se avance en lograr acuerdos y que nos pongámonos como meta probablemente alcanzar estos mismos derechos sociales al nivel de 8,9 que decimos nosotros,
o de 6 o de 5, que a lo mejor podría ser el número, y voy a inventar, que a lo mejor le hace más sentido a Sebastián, pero que estemos de acuerdo en algo, porque esto va a requerir un esfuerzo enorme de todo el mundo, de todos consumidores, trabajadores, empresarios, funcionarios públicos. Lo que pasa es que yo veo una cosa, ¿eh? Está la opinión pública, la gente está muy ansiosa de muchos derechos que están aquí en la Constitución. Entonces yo no sé si van a tener paciencia para la gradualidad las propias personas, porque esta Constitución promete derechos concretos, es decir, una vivienda aquí, ahora. Entonces, ¿por qué la gente va a tener que esperar tanto para su vivienda? La gente entiende perfecto que no todo se puede hacer al mismo tiempo, porque lo vive en su día a día. Y tenemos que priorizar algunas cosas y tenemos que movilizar recursos y eso se demora tiempo. Creo que es re importante en esta Constitución o en cualquiera que venga entender que todos vamos a tener que pagar más impuestos. Esta idea que el 1% va a pagar por todo. O sea, que el 1% te refiere a los ricos. A los ricos. Puede resultar ahora en esta reforma que es bien focalizada, pero una sociedad más del tipo que esta u otra Constitución podrían dibujar para Chile, como son las sociedades europeas. Significa que todos vamos a tener que chipear bastante más. Sebastián. Un comentario, Mónica, a propósito de mi rol de observador externo de este estudio. Que hay un gasto que no está incorporado y que puede llegar a ser muy relevante en función de la gradualidad, que es lo que hablábamos. Porque no es lo mismo financiar unos programas de este tamaño con impuestos que con deuda. Rodrigo mencionaba el caso de Colombia. Por ejemplo, Colombia ha aumentado muy sustantivamente su deuda pública. Hoy día tiene aproximadamente 70% del PIB de deuda pública. Chile, para que los telespectadores sepan, tiene aproximadamente 40% del PIB. Pero esa diferencia hace que Colombia pague más de 2 puntos porcentuales más de tasa de interés que Chile. Y cuando uno entonces reconoce que el incremento en la deuda viene acompañado con mayor tasa de interés, el gasto en intereses por parte del gobierno empieza a aumentar de manera muy sustantiva. Y rápidamente, con esos niveles de deuda y esas mayores tasas de interés, el gasto puede aumentar, por ejemplo, en 2 puntos del PIB. O sea, estamos hablando de 10 en programas sociales. Sí. A esto hay que sumarle lo que cuesta financiar eso. Cuesta financiar eso en la medida de que no sea financiado tributariamente. Ahora, lo otro que tampoco hemos discutido, en el panel anterior se mencionó, que es más difícil hacer, pero que también es una pregunta relevante, es, bueno, dependiendo de la gradualidad, la capacidad de financiar 10 puntos del PIB sin tener un impacto sobre el crecimiento no es fácil. Eso requiere una reforma tributaria de relojero. Entonces, ahí también hay otro efecto recaudatorio que es muy complejo de considerar. Mira, yo quería darle una cifra, a ver si ustedes las saqué, digamos, las investigué. Mira, por ejemplo, en la reforma tributaria que está proponiendo actualmente el presidente Boric, subirle el impuesto a las personas recaudaría solo 0,39 puntos del PIB y la creación del impuesto a la riqueza 0,48. O sea que cobrar esos impuestos que supuestamente es a los más ricos tampoco es tanto. O sea, no serviría para financiar, ¿no? Al lado de estos números. Cuando uno dice 1 del PIB, uno se queda con el 1. Sí. Lo que pasa es que el PIB es muy grande. Sí. Movilizar un 1% del PIB es un esfuerzo enorme. Como tú decías, la reforma... O sea, pero tú estás pidiendo entre 8, 9 y 14. Entonces, por eso por eso hay que hacerlo. Primero en un pacto. Como decía Guillermo, esto no es la agenda que pueda mover una mayoría circunstancial. Es un pacto mucho más amplio. Segundo, tiene gradualidad. Y tercero, tiene esta idea de que todos vamos a tener que aportar. De nuevo, esto no alcanza si uno hace 2 de las reformas de los súper ricos. Y eso probablemente ya no se puede hacer sin ahogar el crecimiento. Entonces es un proceso nada de fácil de alcanzar. Por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo que saben que en Chile tenemos informalidad inaceptable para poder hacer esto. Y ese tercio de personas que no cotiza, que no paga impuestos, sabe que todos tenemos que estar... Ahora, Guillermo,